Buen día. De nuevo, les agradecemos mucho que estén acá, que nos acompañen en esta mesa que se llama la entrevista de los lectores. Para quienes estuvieron aquí el año pasado, recordarán la dinámica. Durante los 2 días del festival anteriores les hemos pedido que escriban preguntas y las coloquen en estas cajitas, porque la dinámica de esta mesa tiene que ver con ese aparatejo que está ahí, esa tómbola. Ya verán cómo funciona los que son nuevos en esta ocasión. Es simplemente una forma distinta de organizar la charla, gracias a Óscar López, que va a moderar la mesa, en la que tenemos a Leonardo Padura, Fernanda García Lao y Gustavo Faverón. Después de esta mesa tenemos el recital de Wilson, que estará por allí. Y por la tarde, les recuerdo que a las 6 en Casa América, la última mesa del festival, y luego a las 7:30 el estreno de la adaptación teatral de Por qué volvías cada verano, de Belén López Peiró, que es el libro que se seleccionó en el concurso Narrativas Escénicas de este año. Así que, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Cada vez que me dan un micro como este me dan ganas de cantar. ¿Verdad, eh? Es una sensación muy extraña, pero bueno, no vamos a cantar. No. Lo primero, breve turno de agradecimientos, agradecer a la invitación por estar aquí. Es mi primera visita, sé que es la segunda edición, estoy encantado de poder estar aquí con todos vosotros. Agradecer a Casa América de Cataluña la invitación, a Bibliotecas de Barcelona, en particular a la Biblioteca García Márquez, por acogernos aquí. Quiero agradeceros a todos vuestra presencia. Hoy es un día de playa y la verdad es que dan ganas de ir a la playa, o sea que esta sala llena quiere decir que hay mucha gente que siente un gran amor por la literatura, lo cual nos hace a todos los presentes muy felices. Y quiero agradecer, lógicamente, a nuestros 3 invitados de hoy, que sé que ya han tenido alguna sesión anterior y que hoy están aquí para una sesión muy particular. A mí yo sé que es la entrevista de los lectores, a mí me gusta lo de tómbola literaria. Yo incluso diría un bingo literario. Yo soy un desastre para los juegos, siempre me ha ido muy mal, las 2 o 3 veces que fui al bingo fue un desastre. Pero tengo la sensación que hoy con este bingo lo vamos a pasar muy bien, que van a salir preguntas interesantes y ahí van a ser los propios invitados los que dejen el listón bien alto. Sé que habrán tenido ya, si han estado en alguna sesión anterior, ustedes ya conocen sobradamente la biografía de cada uno de nuestros invitados. Yo me había notado, más que la biografía personal, recordarles que Fernanda tiene una última novela fantástica que es Sulfuro, que Gustavo ha publicado El orden de la Aleph y Vivir abajo, también libros con excelentes críticas. ¿Qué les voy a decir de Leonardo Padura y sus personas decentes? Es decir, libros y libros que nos demuestran que hay escritores latinoamericanos que están haciendo obras absolutamente magníficas y que todos deberíamos leer. Antes de empezar propiamente con la tómbola, yo pensaba, para ampliar un poquito más esta biografía, me he preparado 4 preguntitas de cuestionario muy rápidas para también conocerlos en otras facetas que no sean las propiamente literarias. Y, por ejemplo, yo le preguntaría a cada uno de ellos, una ciudad, vuestra ciudad, ¿cuál sería? Cualquiera de vosotros. Gustavo. No quiero sonar salamero, pero los que me conocen saben que hace un par de años, la primera vez que mi esposa y yo tuvimos un sabático, al mismo tiempo decidimos venir a vivir un año a Barcelona. Cierro paréntesis, fuera de Barcelona, tal vez Lisboa, diría yo. Fernanda. Bien, yo voy a contestar una doble. Ficcional puede ser la isla Laputa de Los viajes de Gulliver, no se asusten. Y la real Barcelona, que es la que he elegido para vivir. Bueno, si esa pregunta se la hicieran a Benny Moré hubiera cantado Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Tú sí que cantas. Que es la ciudad donde nació mi madre.
es una ciudad preciosa de Cuba, pero no viviría en Cienfuegos. Soy habanero por los 64 costados y La Habana. La Habana es mi ciudad y es la ciudad de Mario Conde. Venga, una afición, al margen de los libros, ¿cuál tenéis? Para mí, la pintura, pintar. ¿Y se te da bien? Yo no creo. Algunas personas dicen que sí, otras no me dicen nada, lo que es sintomático. Pero en los últimos años paso más tiempo pintando que escribiendo, de hecho. Fernanda, Yo disfruto mucho bailando. Me gusta bailar sola en mi casa. ¿cualquier tipo de música? Bueno, música clásica no creo que bailes, pero También puede ser. cualquier tipo de música, ¿sí? Sí, me encanta. Pero bueno, soy más tal vez rockera, no lo sé. Ujú. Sí. Leonardo, ¿el béisbol? Yo no sé pintar y no sé bailar. Y no sé bailar siendo cubano y siendo especialista en algunas modalidades de la música latinoamericana y el Latin Jazz y tal. Si me dices un arte, el cine. Yo soy un cinéfilo empedernido, sobre todo ese cine que se hacía hasta hace 20 años. Los últimos 20 años es más difícil encontrar alguna de esas películas que me han gustado tanto. Y mi gran afición, por supuesto, es el béisbol. Ahora yo estaba ahí afuera mirando los resultados de los partidos de las grandes ligas de ayer, que cubano dio jonrón, hay un japonés que se llama Shohei Ohtani, que es ahora el gran fenómeno del béisbol mundial y lo voy siguiendo a ver las cosas que va haciendo ese japonés. Mm. Y para acabar este, brevísimo mini cuestionario Proust, sí que os quiero hacer una pregunta más literaria y es ¿qué libro os hubiera gustado haber escrito? Ah, Era para molestar un poco. primero, espero poder escribir el libro que estoy escribiendo para comenzar. Esa es la mejor respuesta, esa es la mejor respuesta. Es Que ya podemos es la presentar más sincera. Es la más sincera. Entonces, puedo decir tres: el Quijote, Moby Dick, El corazón de las tinieblas. Que en cierta forma son historias semejantes, ¿no? Como viajes a la locura, ¿no? Fernanda. Es raro decir que te hubiera gustado escribir un libro porque falta la experiencia, ¿no? Para haberlo hecho, o en todo caso el sufrimiento o el placer. Solo quedarse con el resultado es un poco triste, pero me hubiera gustado escribir Eise Juaz de Sara Gallardo, porque me parece de un nivel de experimentalidad hermosa, y también de desobediencia, porque escribe como un indio mataco siendo mujer. Los papeles salvajes de Marosa Di Giorgio. Pero también El amor y la primavera de Mercedes Rodoreda. Muy variado, ¿eh? Muy bien. Leonardo. Uno me pediste. Uno. Bueno, ellos han dicho más. Pues 2 o 3, va. Conversación en la Catedral, 100 años de soledad, Palinuro de México, Rayuela, Pedro Páramo, El siglo de las luces, y con una bibliografía así, sería premio Nobel a los 15 años, ¿no? O 3 veces. Te lo habrían dado ya 3 veces. Vamos ahora, esta sí que ya es una de mi propia cosecha. Antes de empezar con la tómbola y abrir el turno, sí que os quiero hacer una pregunta que además me gusta hacerle a los escritores en general. No sé si te la he hecho alguna vez a ti, Leonardo. Y es, si vosotros podéis imaginar vuestra vida sin leer y sin escribir. Y tengo respuestas muy curiosas a lo largo de mi vida profesional al respecto. Sin leer y sin escribir, ¿la podéis imaginar? Sí, perfectamente. ¿Sí? Sí puedo. Podría vivir pintando y viendo películas, digamos. Sí, no me resulta tan difícil imaginarlo. No, yo no. Si no tuviera papel, escribiría en la cabeza. Y me gusta mucho hablar sola. ¿Eso cuenta? Tal vez pudiera estar sin escribir, lo cual sería para mí muy difícil, pero voy a contar una pequeñita historia de lo que me pasó en un momento de mi vida con la lectura. Yo necesito leer para dormir. No puedo dormir si antes no leo. Y en el año 1985-86 yo estuve un año trabajando como periodista en Angola, a la época de la guerra de Angola, afortunadamente como periodista civil. Y vivíamos en un predio, una habitación, un edificio en Luanda,
y lo compartíamos 2 personas. Y había otra habitación, otras 2 personas. Y la única luz que había era la luz cenital. Y el otro compañero no podía dormir con luz. Y estuve un mes con insomnio hasta que pude encontrar, no sé dónde, una pequeña lamparita y pude conseguir un bombillo porque no había en los mercados. Y pude conseguir una lamparita con un bombillo y volver a leer para quedarme dormido. Fue uno de los peores meses de mi vida, sin poder leer. Pues vamos a empezar con la tómbola. El tema es el siguiente. Cada uno de vosotros os lo vais pasando, pero bueno, el primero saca una bolita que tiene un número. Aquí hay las preguntas numeradas que ha hecho el público estos días y os tocará responder lo que os han preguntado ellos, que va a ser una sorpresa para todos, ¿os parece? Empezamos. Yo igualmente, entre medio, iré haciendo preguntas también, pero vamos a ver también qué interés tienen los lectores en relación a vosotros. Cualquiera que empiece, porque esto va a ser... Venga, va Fernando. El número... Esta ya se queda fuera, sí. Ahí está. Pues preguntan, Fernanda, ¿de qué cosa no escribirías nunca? En principio son preguntas que vais a responder el que saca la bola en cuestión, pero que si alguno quiere también decir algo, puede hacerlo, sin problemas. ¿Hay alguna regla en torno a la respuesta, el tamaño de la respuesta? Puedes responder lo que te dé la gana. 3 frases. Más fácil, no, tú, Porque lo que si no- necesites. Breve. Bueno, no me gusta escribir reprimiendo, o sea que el primer gesto es escribir sobre todo y no voy a contestar que haya algo que... Y aparte no escribo sobre cosas, ni siquiera escribo sobre temas, ¿no? Pero, La escritura se escribe un poco a sí misma. pero no tienes temas tabús. No, de hecho, voy a los temas tabú derecha. Venga, Leonardo, te toca a ti ahora. Vamos a... ¿Quieres que gire o...? Cada uno tiene que... Y si... Ve, 33. Mira, ahora... pues lo vais pasando, ya está, estupendo. Mira, hablabas antes de cine. Preguntan, ¿qué director o directora de cine imaginas que podría hacer una adaptación de alguno de tus libros? Que también eso es muy difícil. No, yo siempre estoy tratando de que Spielberg haga una de mis películas para hacerme millonario de una vez, ¿no? Y ya salir de todos los problemas. Y no tener ni que leer, ni que escribir, ni que dar talleres, ni nada de eso. Ya, esto me retiraría ahí a una playa tranquilamente. Mira, creo que los directores que más afinidad he sentido como espectador son los directores italianos. Los directores italianos. Muchos, pero especialmente Ettore Scola es un director que a mí me fascina. Ojalá Ettore Scola hiciera alguna de mis películas, de mis novelas, aunque no lo veo. Estuvimos, por ejemplo, en El hombre que amaba a los perros. Hubo un momento la posibilidad de que Alejandro González Iñárritu la hiciera, que parecía el director ideal, ¿no? Pero bueno, eso depende de muchas cosas. Pero si yo pudiera escoger, Ettore Scola. Con el permiso del lector o lectora que te ha hecho esta pregunta, déjame ampliarla un poco, porque en general hay escritores que cuando les compran los derechos o cuando llevan una novela suya al cine, dicen yo cobro los derechos y me olvido que hagan lo que quieran con la novela porque no va a ser nunca la novela, y sin embargo hay escritores que prefieren tener en la medida de lo posible un control sobre el guión o sobre lo que se va a hacer. ¿Tú qué tipo de A escritor mí me eres? gusta mantener un control. Me gusta mantener un control porque, por ejemplo, ahora mismo estuvimos revisando uno de los trabajos recientes que se está trabajando para el cine y lo había escrito un guionista argentino. El guionista argentino, por ejemplo, ponía que un personaje recogía mangos como si estuviera recogiendo olivas, así con la mano. Los mangos hay que tomarlos con una vara, con piedra, encaramarse en la mata. No tiene una puta idea de cómo se coge un mango. Y los personajes además hablan en argentino. Entonces, un cubano hablando en argentino es lo más inverosímil que te puedas imaginar. Entonces,
mantener un cierto control sobre lo que puede ayudar a mejorar un guión, yo creo que siempre es importante. Venga, Gustavo. ¿Le podéis pasar la...? Cógelo y... No, es que es eso muy es, sí. incómodo tenerlo en la mano y darle la vuelta. ¿La tienes? 25. Preguntan... Va a ser difícil, ¿eh? Ok. Si ¿Saco- su saco libro... otra? No, no saques otro, no, ya verás, ya vas. Si su libro no fuera un libro, sino una cosa, un objeto, ¿qué otra cosa sería? Guau. Parece una adivinanza. Ah, Ya te he dicho que era difícil, yo ya te he advertido. ok, me han pasado 3 cosas terribles por la mente. Apenas pensé pistola, cuchillo y hacha. O sea, tu libro, ahora, no sé qué es, lo peor es que ni siquiera sé de qué libro estoy hablando. Si fuera la última novela, si fuera El orden de la Lev, probablemente una brújula, es muy obvio decirlo, probablemente. Bueno, un Aleph, ¿no? Vivir abajo. Tendría que ser el sótano de una casa, probablemente. Venga, Fernanda, vamos allá. Esta es directa. Esta es directa. No, es directa. ¿Ajedrez o póker? Fíjate qué curiosidades tienen los lectores, ¿eh? Es buena la pregunta, ¿eh? No, Eh, ajedrez. Esta a los 3, va. ¿Ajedrez o póker? Tú ajedrez, ¿por qué? Ajedrez. No te- Primero porque póker no sé jugar y porque se me nota todo en la cara y sería un desastre. No, me traiciona mi gesto. Sí. Y me gusta el ajedrez. Me gustan los juegos solo de tablero. Leonardo, ¿ajedrez o póker? Ninguno de los dos. Ninguno. Ninguno de los dos. Los juegos de mesa me aburren profundamente. Fíjate que soy un cubano que no juega dominó, que ya eso es casi una ofrenda nacional. No me gustan los juegos de mesa, me aburren increíblemente. Me gustan mucho los deportes, pero sobre todo me gustan los deportes de juego. Por supuesto. Más. Por supuesto, no, los que hacen los demás y los que yo hacía. Me encantaba jugar béisbol, por supuesto, me gustaba jugar baloncesto, traté de jugar fútbol y nunca le daba bien a la pelota, porque los cubanos tenemos un defecto genético. El otro día lo explicaba, es que, mira, hay cosas en las culturas que se convierten en componentes del ADN de las personas. Y yo explicaba que a un niño español tú le tiras una pelota de béisbol y su reacción es hacer. Y a un niño cubano le tiras una pelota de fútbol y su reacción. A un niño español le tiras una pelota de fútbol y hace así. A un niño cubano le tiras una pelota de béisbol así. A un segundo. Está en el ADN de las personas. Es una cosa increíble, ¿no? Entonces, eso también, participo de eso también. Gustavo. Yo soy pésimo para cualquiera de los dos. He jugado más póker que ajedrez. Me gustaría ser un buen jugador de ajedrez. Porque intuitivamente, digamos que mi respuesta sería ajedrez. Pero sobre todo porque me llama la atención la idea de ir como construyendo y proyectando estrategias, digamos, ¿no? Em, Ahora, la última vez que jugué ajedrez, mi oponente de 7 años me destruyó, pero o sea, de inmediato, ¿no? Completamente. Sí. Si la pregunta hubiera sido qué juego en general, yo probablemente hubiera dicho fútbol, ¿no? Leonardo, creo que te toca a ti ahora. Pásale, por favor, Fernanda, ahí así. El 41.
¿Qué palabra os da más rabia tener que escribir? Imagino que por lo que significa. Miedo, por lo que significa y por lo que implica. A ver, hay miedos que son los miedos normales. Incluso pues, se pueden convertir en fobia. Uno le puede tener miedo a las serpientes, o a las cucarachas, le puede tener miedo a los terremotos, a los huracanes en el caso de Cuba, y son miedos legales, miedos normales que tiene que tener el individuo, porque, bueno, en fin, esto pueden pasarte cosas o no pasarte cosas, porque hay también un poco de irracionalidad, pero los miedos provocados, tener miedo a decir algo en público porque puede ser políticamente incorrecto, y no me estoy refiriendo al políticamente incorrecto que está de moda, me estoy refiriendo al políticamente incorrecto universal, que haya un sistema, una sociedad en que te pueda condenar por lo que tú dices y tengas miedo de decirlo, que eso significa para un escritor que se autocensura, y es una castración. Y tener miedo a las represalias que pueda tener tus decisiones, que no sean delictivas, no sé, la decisión de tú creer en Dios o no creer en Dios, esto de ser gay o ser heterosexual o ser binario o terciario o lo que sea que se use ahora, y tener miedo a que eso pueda significar una forma de marginación, esa es terrible, y por eso le tengo tanto miedo a la palabra miedo. ¿Habéis pensado alguna vosotros? Por Yo casualidad. creo que todo al revés. Yo le tengo miedo a no tener miedo. En todo caso, a mí me causan un poco de rechazo las palabras grandilocuentes, y las palabras, los lugares comunes, los genéricos, las palabras esencialistas, las palabras fascistas, las palabras usadas y vaciadas. Prefiero las palabras más extravagantes que se unen en su locura en la página y que crean como hábitos nuevos, pensamientos que no habían sido pensados antes. Aunque sé que no es el sentido de la pregunta, pero una respuesta muy sincera es las palabras que contienen la letra F y la letra M, que contienen las dos, me da mucha rabia tener que escribirlas porque no sé por qué problema, siempre invierto esas dos letras. O sea, lo escribo con absoluta convicción de estar escribiéndolas bien, pero digamos la palabra forma, después cuando voy a releer lo que escribí morfa, ¿no? Entonces, formar, morfología, todas esas palabras. No tengo idea de cuál es el motivo, pero me pasa invariablemente, siempre me ocurre. Y además, me produce mucha molestia que ocurra. Ahora, más hacia el sentido de la pregunta, cosas como, palabras como verdad, palabras que impliquen que alguien siente que tiene una idea correcta, indiscutible sobre el mundo, digamos, ¿no? Y probablemente esto se conecta un poco con la idea de palabras que tengan que ver con las nociones fascistas, digamos, o autoritarias. Yo le tengo mucho miedo en general a la gente que piensa que tiene invariablemente la razón, ¿no? Entonces, palabras como verdad, cuando están conectadas con ese sentido, ¿no? Creo que te toca a ti, Gustavo. Número 3. Un libro que te sacó una lágrima y otro que te sacó carcajadas. Esa es la pregunta. Yo lloro muy poco con los libros, pero muy, muy poco. Yo lloro más viendo partidos de fútbol, de hecho, que con los libros o incluso las películas.
Hay un momento en el cuento, en el Aleph de Borges, que es de los pocos fragmentos que yo recuerde literarios que si lo leo en voz alta, se me quiebra la voz, digamos, que es lo más cercano a eso, ¿no? Y es curioso, la gente no suele asociar a Borges, digamos, con esa idea tan sentimental, pero el momento del Aleph en el que Borges ve los retratos de Beatriz y se acerca a hablarle y le dice, Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz perdida para siempre, soy yo. Soy, es verdad. Soy, soy Borges. El- me conmueve muchísimo. Eran dos preguntas, ¿no? La otra era que te haya sacado carcajadas. Oh, ya, eh, bueno, el primer nombre que se me pasa por la cabeza es Alfredo Bryce Echenique. Pero solamente una novela suya, que es La vida exagerada de Martín Romaña. Ese libro me hace reír eh, muchísimo. Em, sí, ya, si estoy pensando demasiado en el siguiente nombre, es porque el siguiente nombre está bastante detrás, seguramente, ¿no? Eso. Pues, Fernanda, te toca. 22. Vamos a ver. ¿Qué personaje de tus libros preferirías no encontrarte nunca por la calle y tener que saludarle? Oye, esta es buena, ¿eh? En general preferiría no encontrarme a ninguno, porque no son gente buena ni apacible. Es gente con problemas, con problemitas, por eso escribo sobre ellos. Pero sí me ha pasado de buscarlos en Google. Una vez que bautizo a mis personajes, los busco para ver si existen, porque sospecho de ellos. Digo, esta persona está demasiado armada como para no ser nadie. Y me ha pasado también de bautizar a una personaje y luego descubrir que era un nombre de familia, pero bien antiguo, como de 3 generaciones anteriores a mí, Rosa Cuevas. Yo pensé que la había inventado y era alguien de mi árbol genealógico. Oye, es curioso esto de Internet, de la información que uno obtiene con el tema de los personajes. Yo conozco un escritor que escribió una novela a partir de un personaje que no conocía de nada y que apareció de manera absolutamente casual, vio que no tenía casi nada, un par de frases en Internet y decidió investigar. Se puso a investigar su vida y le dio para una novela. Dice que realmente la manera de documentarse, que también eso ha hecho cambiar mucho la historia de la literatura reciente, ¿no os parece, Gustavo? Em, sí, bueno, y a mí lo que me ha pasado es recibir correos, mensajes, no que me haya pasado miles de veces, pero me ha pasado más de una vez em, mensajes de personas que han leído algún libro mío y que luego están seguros de que no soy yo, ¿no es cierto? Por lo menos no es mi teléfono, ¿no? No. Ok. Este, Si quiere hacer alguna pregunta a esta persona, que la haga y aprovechamos ya también. Decías. olvidé lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Que personas que me han escrito para preguntarme por qué decidí basar a un cierto personaje en algún personaje histórico no muy conocido, ¿no? Y cosa que yo no había hecho. Y entonces he terminado descubriendo que el personaje existía, ¿no? Con algún otro nombre o lo que fuera, pero hasta tal punto que yo mismo me he sorprendido de la manera extrema en que ciertos personajes imaginados coinciden
personas reales, ¿no? Y claro, después uno entra a internet y investiga y busca y nunca falta la forma de encontrar un archivo o algo en el que, nada, viene ese momento un poco espeluznante, ¿no? En el que descubres que... Espeluznante digo porque sobre todo me ha pasado con personajes terribles, con personajes en los que lo que yo he hecho para construirlos ha sido básicamente como, ok, ¿cuál puede ser el ejemplo de la persona más torva, oscura y atroz que puedas imaginar en una cierta circunstancia histórica? Y después alguien me escribe un correo electrónico o algo y me dicen, ¿y por qué no pusiste el nombre real de fulano? ¿No? ¿Por qué le inventaste por qué estabas, ¿no? Como protegiendo su nombre? Ok, no tenía la menor idea de que la persona existiera, ¿no? Me ha pasado también escribiendo en particular con vivir abajo el Google Maps y ese tipo de cosas, entrar a caminar por las calles por las que están caminando mis personajes, a veces en ciudades en las que yo no he estado, ¿no? Entonces, si la información está, es el acceso a la información es interesante, pero es también terrible, ¿no? Y de hecho debe estar modificando mucho la manera en que se escribe ficción, ¿no? Hola, hola. No, yo me acordé con relación a esto de buscar en Google y bla, que a veces también ocurre al revés, ¿no? Como que primero bautizás y luego te das cuenta de que no era tan, o que el azar sabe más que vos. En el sentido de, por ejemplo, en Nación Vacuna yo había situado una parte de la ficción en Rawson, que en Argentina lo decimos así, Rawson. Em, y luego un lector o una lectora me dijo, qué bueno hasta el nombre que elegiste, porque es hijo crudo y es el hijo de un carnicero, ¿no? Y yo no me había dado cuenta, ni siquiera había reparado como en ese detalle, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sulfuro decidí que no hubiera nombres, o sea, nadie tiene un nombre propio. Son la malpeinada de la vuelta, la embarazada perfecta, son casi como personajes brechtianos. Porque aprovecho, Leonardo, Internet te ha ayudado mucho a la hora de escribir los libros. Por ejemplo, en el tema de la documentarse, hay escritores que te dicen que Internet es fundamental ya para ellos, que incluso han dejado de viajar a veces para documentarse porque lo encuentran todo allí. En cambio, hay otros que es todo lo contrario, precisamente. ¿Cuál es tu caso? No, yo sigo siendo de biblioteca. Sigo siendo de biblioteca y bajo de internet libros que están ubicables en internet, PDFs y tal. Hubo una época en que era muy difícil acceder a internet desde Cuba, cuando estaba escribiendo El hombre que amaba a los perros, por ejemplo, y la que ha sido durante varios años mi traductora francesa y otra amiga, compañera de la universidad que vive aquí en Madrid, pues me bajaban los libros y los anexaban en un correo electrónico para que yo pudiera recibirlos y trabajarlos, pero hice una gran biblioteca con mucha papelería y con muchos libros de todo lo que fui comprando para poder hacer la investigación. Es que muchas veces hay informaciones en Internet que no son fiables. Yo creo que es un territorio importantísimo para la comunicación, para el conocimiento, para la información, pero la falta de categorización, de revisión, incluso en Wikipedia ponen errores sobre mí mismo, ¿no? Eh, no puedo confiar en lo que ocurra con otros. Creo que te toca a ti. ¿Le puedes pasar, por favor, Fernanda? A Leonardo le toca ahora. Vamos a ver. ¿Cuál es tu relación o la relación de tu literatura con la música? ¿Escuchas música al escribir? Mucha relación con la música, pero no oigo música mientras escribo, no puedo. Los sonidos armónicos me distraen por completo. Yo vivo en un barrio de La Habana, mi casa, estudio dan al frente a una calzada, hay 30 metros entre donde yo escribo y por donde pasan los vehículos,
pero todos los carros en Cuba suenan demasiado. Los gallos cantan a cualquier hora, los perros siempre están ladrando y la gente grita. Ayer nosotros llegamos a casa de Marta, la llamaba por teléfono y Marta nos respondió y dijo, déjame resolver esto en cubano. ¡Marta! Y Marta enseguida apareció y ¡voy! Esto es decir que funciona. Pero tengo mucha relación con la música porque, bueno, por ejemplo, las novelas de Conde, la banda sonora es el pop, rock pop de finales de los 80, de los 60, principios de los 70. Creedence, Beatles, Rolling. En la última está el concierto de Rolling que van a La Habana. Y música cubana, mucha música cubana. Hay una novela que tiene una estructura de un bolero, La neblina del ayer, y se habla mucho de lo que significó el bolero para la cultura cubana y la cultura del Caribe y de América Latina en sentido general. Y bueno, tengo ese libro de entrevistas a los salseros, porque a mí lo que más me interesa, yo no soy musicólogo, no entiendo absolutamente nada de cómo se puede hacer una composición musical, pero lo que me interesa son las vidas de los músicos. Las vidas de los músicos suelen ser extremadamente dramáticas y tengo escritos varios textos que se van a incorporar en un libro que vamos a sacar el año que viene acá por Tusqués. La vida de Chano Pozo, el percusionista cubano que introdujo el jazz en la tumbadora cubana en el jazz, con Dizzy Gillespie, con Charlie Parker en los años 40, el timbalero más famoso de la historia de Cuba, el Chori, y bueno, todas estas entrevistas a los grandes salseros que reuní ahí casi a todos los que quería, me faltaron 2 o 3 por cuestiones logísticas, de posibilidades, no pude entrevistarlo, pero es un libro bastante completo en cuanto a esta imagen de quiénes fueron los músicos que hicieron grande el movimiento de la salsa. Aprovecho para lanzaros también esta misma pregunta en el sentido de si trabajáis con música, os gusta o os molesta. No, yo creo que un libro también es una banda sonora, ¿no? Y necesito silencio para escucharlo. Si bien a veces se cuelan otras cosas, pero me parece que el trabajo del fraseo tiene mucho que ver con la composición musical. Un punto y aparte es un silencio, ¿no? La puesta en página de un texto es como una partitura de alguna forma. Necesito sonarla, o sea, leer en voz alta lo que apareció para obviar cacofonías, repeticiones y rimas indeseadas. Me parece que se necesita oído para escribir y se nota mucho cuando no lo hay, ¿no? Yo disfruto mucho cuando siento como lectora que hay oreja en eso que estoy leyendo, que modula, que hay, ¿no? Como que hay movimiento, que no es algo estático, no son ladrillos, no es una frase detrás de la otra. A mí creo que lo que más me importa es ese cómo escribo o cómo leo esa variación en los demás. Gustavo. En mi caso, me resulta muy difícil escribir sin música, más bien. Pero normalmente necesito, no sé, para mí el momento de escribir es muy vertiginoso, como las ideas, las imágenes pasan por mi mente muy rápidamente y necesito que de afuera venga algo con un ritmo más pausado, digamos. Necesito un cierto, algo que me detenga un poco, incluso hasta que me distraiga un poco, que me permita en algún momento me llame la atención lo suficiente como para dejar de pensar unos segundos o unos minutos en lo que estoy escribiendo. Típicamente cosas de John Cage o cosas como las variaciones Goldberg o las cosas para cello de Bach, por ejemplo, he visto que funcionan. Y también sé de algunas cosas que definitivamente no, definitivamente no funcionan. Tengo que elegirlas con mucho cuidado, por otro lado, porque algo que me pasa con frecuencia es que si yo comienzo a escuchar... luego esto es como muy maniático, o sea, si estoy escribiendo una cierta parte de una novela que me toma meses y comencé escribiéndolas, por ejemplo, escuchando las piezas para cello de Bach, yo sé que maniáticamente voy a escuchar eso mismo todos los días y por 7, 8 horas al día durante 2 o 3 meses, digamos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con qué cosa eliges, ¿no? Porque luego lo sigues escuchando todo el tiempo después, ¿no? Apagas la música y sigue la música en tu cabeza. Y además muchas veces me pasa que después los personajes comienzan a escuchar esa música.
O sea, no lo estoy diciendo como esotéricamente, sino literalmente, ¿no? De repente uno de ellos pone un disco, un CD o lo que fuera y lo que escucha es eso que yo estoy escuchando, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo con cuidado. Muy bien, creo que te toca a ti, Gustavo. Sí. Van acabando ya las preguntas. Si lo apoyas, igual podrás. Déjala, sí. Y la utiliza luego Fernanda. 57. Si no escribierais en castellano, ¿en qué otra lengua os hubiera gustado escribir? Me hubiera gustado, bueno, alguna lengua que no... no es que yo hable demasiadas, o sea que... Pero en las que puedo hablar, no sé si me gustaría escribir. Definitivamente no me gusta... Yo tengo 23 años en Estados Unidos y me gusta mucho la literatura anglosajona y puedo escribir en inglés, pero no me llama la atención escribir en ficción en inglés. Curiosamente em, me pasa por la mente la idea de escribir en ruso, por ejemplo. Pero claro, o sea, no sé ni una palabra de ruso, pero probablemente lo que estoy haciendo es pensar en la literatura rusa, ¿no? Sí, ruso, ¿por qué no? ¿Por ruso? Fernanda, creo que ya está por ahí, ¿no? La bolita esta. No, pues sí. Bueno, luego pues que se quede la última, ya está. El 15. Ay, mira, esta también va a ir para los tres, así tenéis tiempo los otros dos de pensarla. El último libro que han regalado y por qué. Esa es facilísima. ¿Ah, sí? Es uno mío. ¡Ah! Me la paso regalando libros, de hecho no tengo casi ninguno propio, ¿no? Se me olvida quedarme con un ejemplar y entonces tengo que poner la o no dar y lo doy igual. Sí, creo que he regalado muchas veces lo que escribo. Me parece que no hay que regalar libros, Hala. A ver, ni prestar. desarrolla esa Era al revés. teoría. ¿Por qué no hay que regalar No, libros? no, porque es como cuando te dicen, ¿y cuál de tus libros tengo que leer? Primero, el tengo que, o sea, descartado, ¿no? No es obligación. A mí cuando yo empecé a leer, en realidad fue el estante que me habían prohibido, ¿no? En casa. Entonces, me gustaría pensar que mis libros son prohibidos y que da vergüenza que te vean leyéndolos. Em, pero esto de aconsejar libros ni siquiera me parece una buena tarea. Yo creo que habría que, en realidad lo que hay que hacer es animar a la gente a acercarse a las librerías y oler y encontrar el libro que te habla, ¿no? Pensar que yo voy a ser una buena... Nada, a mí me gusta como contagiar, sí. Yo me quedé con ganas de contestar qué libro me hacía reír, ¿puedo decirlo? Claro que puedes decirlo, venga. I Love Dick, de Chris Kraus. Es un libro que me hace reír a carcajadas y me encanta eso de, no sé, estar en el metro y de pronto, ¿no? Como, sí, eso creo que es una buena forma de contagiar un libro, ¿no? Ver que provoca cosas en el que lo está leyendo. Estaba ahora pensando con lo que estabas diciendo, de que has regresado al tema del humor, y pensaba que es algo que siempre le estoy dando vueltas. ¿Por qué en la literatura latinoamericana, española, no existe una tradición tan clara como en la anglosajona con la literatura de humor? E incluso a veces he tenido la impresión de que hasta la crítica no le hace mucha gracia a la literatura de humor, como si fuera algo grave reírse, ¿no? En cambio, en la literatura anglosajona encuentras un montón de escritores con mucha reputación. No sé si tenéis alguna idea, alguna teoría sobre eso. No, yo no creo que en la literatura de humor. Me parece que es sospechoso cuando no hay humor en un libro. Pero no sé si se puede catalogar de humorístico. Yo creo que hay mucho humor en Borges y en Cortázar. Pizarnik tiene textos muy cómicos y obras imposibles de llevar a cabo.
Yo lo que escribo siempre está cargado de humor negro, pero es humor y me río mucho escribiendo esas cosas. Porque el humor y para mí la poesía están súper emparentados, ¿no? Se necesita de alguna sensibilidad y gracia para operar en ese sentido. Y es como una aparición, ¿no? El chiste es algo inesperado, es como una epifanía, pero al revés. ¿El tema del humor en vuestros libros es importante también? Sí, en mis libros en particular, Ujú. sí. Tal vez no en todos, pero digamos, en Vivir Abajo, en esa novela en particular, sí. Yo creo que la novela es, los temas de la novela son tan como graves y que a veces siento que el tono de humor en que gran parte de la novela está narrado, porque en verdad, aunque los asuntos son muy oscuros, el tono, hay un cierto humor que atraviesa toda la novela. Yo creo que no fue una cosa táctica, yo creo que fue casi una especie de respuesta nerviosa, ¿no? Como una risa nerviosa mía, mientras escribía el libro. Y yo sí creo, claro, la diferencia con la tradición anglosajona, por ejemplo, es que en la literatura, por ejemplo, estadounidense o británica, hay escritores que son humoristas, que los lectores saben que esos escritores escriben humor, ¿no es cierto? Eh, pero es bien difícil imaginar entre los grandes libros de la tradición hispana. Y miren, la novela moderna en Occidente en general la funda probablemente el Quijote, ¿no? Que es también un libro atravesado de humor, ¿no? Creo que es difícil imaginar algo de humor, incluso en los más... Hay más de eso, yo creo, en la literatura caribeña, por ejemplo. Estoy pensando en gente como Gabriel Infante, por ejemplo. Bolaño tiene mucho humor. Bolaño tiene muchísimo humor y muchos de los que se ven como los más serios, Borges tiene mucho, Sí, mucho, también. mucho humor, ¿no es cierto? Y humor irónico y autoironía, digamos, ¿no? Em, Armonía Summers, por ejemplo, es una escritora que tiene esa inclinación a la oscuridad, pero con un humor permanente, Y constante, Silvina ¿no? Ocampo también tiene como un humor muy turbio. Sí, sí. Nos quedan dos. Una que está fuera, que no sé si la quieres aprovechar. Fernanda no la ha querido aprovechar y tú sí. 84. Preguntan, Leonardo, ¿qué esperas como lector de ficción? ¿Qué buscas en una novela o cuento? Voy a decir lo que siempre he dicho. Desde que leí aquel cuento de Salinger que se llama Forest May with Love and Squalor. Espero que me cuenten historias escuálidas y conmovedoras. Conectarme con lo que estoy leyendo, que lo que estoy leyendo me transmita ese elemento de la condición humana que es universal, que puede tener muchas manifestaciones, que culturalmente se puede adecuar a contextos muy diferentes. La relación de Aquiles y Patroclo me comunica algo y fue escrito hace 30 siglos. Y me sigue comunicando una novela contemporánea que pueda estar leyendo. Entonces creo que sí, que el escritor sea capaz de afectarme sentimentalmente, no solo intelectualmente. Uno lee, a ver, por ejemplo, hay una novela que yo hablo con mucha frecuencia de ella, que es uno de los libros más terribles que he leído, que es Bidestino de Vasily Grossman. Pero creo que sobre todo es una lectura muy intelectual, pero sobre todo me afectó por la vía sensorial, ¿no? ¿Qué pasa con esos personajes? Hay un personaje que tiene miedo de que suene el teléfono y que del otro lado del hilo esté nada más y nada menos que Stalin. Y Stalin lo llama. Te podrás imaginar lo que significa que te llame Stalin
en la Unión Soviética en los años 50. Entonces, creo que sí, que eso es fundamental para mí, esa capacidad. Y trato en mis libros de lograr un poco lo mismo con los lectores, ¿no? Aquí se hablaba del humor. Yo soy incapaz de hacer humor en mi literatura, pero lo que hago es que mis personajes se relacionen con su mundo muchas veces a través de la ironía, porque la ironía es un mecanismo defensivo, no es tan agresivo y conecta muy bien con los lectores. Y bueno, sobre todo el personaje de Mario Conde, sus relaciones con la realidad cubana, pues nada para cambiarla. Entonces lo que hace es ironizar su mirada sobre esa realidad. La última pregunta. Si te hace ilusión, podemos dejar que salga la bolita y si no, ya directamente te la hago. ¿Sí? Pues vamos allá. Si se suscribe a la idea de que la casa está ligada al corazón, te tocan difíciles, ¿eh? Algunas. ¿Qué se pierde y qué se gana cuando el corazón viaja lejos? Y pone entre paréntesis a los emigrantes. Wow. A ver, la podemos llevar si quieres, pues mira, en tu caso por el hecho de vivir fuera de tu país de origen y escribir desde ahí, que eso, por ejemplo, es un tema para mí siempre muy interesante. Hay escritores, no es el caso de Leonardo, pero sí es el caso de Fernanda y el tuyo, que a veces te cuentan que cuando llevan mucho tiempo viviendo fuera, hay cierto tipo de libros que escriben sobre su país que no hubieran escrito de haber vivido allí. No sé cuál es vuestro caso y si puede ir más o menos por aquí. Sí. Bueno, en mi caso, yo todos los libros que he escrito los he escrito después de que me fui del Perú. No sé si estar fuera ha sido un impulso o si es simplemente una coincidencia, digamos, en el curso de mi vida, ¿no? Pero, ¿qué se pierde? ¿Qué se gana? Puede sonar como una respuesta como tópica que mucha gente da. Yo creo que se gana una cierta perspectiva, ¿no? Pero también unas, unas, unas ganas de mirar, ¿no? Unas ganas de revisar y unas ganas de ver el lugar del que uno es, el lugar que se ha dejado, digamos. Pero desde esa distancia, que debería dar una perspectiva. Ahora, no estoy diciendo que ganar perspectiva signifique estar en una mejor posición para escribir sobre ese lugar perdido que la gente que está en ese lugar. Lo que estoy diciendo es simplemente que da un punto de vista diferente. ¿Qué se pierde? La migración es la idea de vivir fuera del lugar de uno es... hay un lado de eso que es terrible, ¿no? Que es el momento en el que yo salí del Perú hace 23 años y regreso todos los años. Pero yo me doy cuenta de que cada vez que regreso es un poco menos el país del que yo salí. Y no solamente porque el país cambia, sino porque uno cambia. Uno tampoco vive 23 años en otra sociedad sin adquirir nada de esa sociedad. Pero en mi caso, por lo menos, tampoco pues yo no soy un gringo. ¿Verdad? Yo no me he convertido en alguien del lugar en el que estoy. Pero sin embargo ya no soy alguien del lugar del que salí, ¿no? Y es una posición muy, muy frágil, ¿no? Y yo creo que, no quiero generalizar, pero me imagino que no soy el único escritor que vive fuera de su lugar y que escribe en cierta forma para construir ese puente o para llenar ese vacío, ¿no? Fernanda, tu experiencia. Sí, bueno, mi experiencia tiene varias aristas porque el primer viaje fue de exilio político de mis padres, entonces fue bastante veloz la venida a España en el 76.
pero por otro lado yo era la hija de los exiliados, ¿no? Y cuando se viaja en familia también ocurre que no todos se adaptan del mismo modo al nuevo lugar, hay resistencias. Em, yo tengo tendencia a sobreadaptarme, pero en aquel momento, en esa llegada, nadie contempló que era un poco extravagante que me hicieran hablar con la Z en el colegio, obligatoriamente todos los días frente a mis compañeras, porque pensaron que era una buena forma de que yo me adaptara al lugar, ¿no? Como adoctrinarme en el lenguaje. Em, es verdad que fue una herramienta que luego me sirvió en momentos de crisis para, por ejemplo, ser coach de acento español en películas de Santiago Segura filmadas en Buenos Aires, cosas así de extravagantes. Pero sí que es verdad que esa fue una experiencia extraña porque viví 10 años sin regresar a Argentina en una época en la que no había internet ni comunicación y entonces irse era un verbo definitivo. Y cuando regresé, por supuesto, yo no era la que fui y también está esa ucronía. ¿Quién hubiera sido yo si me hubiera quedado, no? ¿Sería escritora? No lo sé. Pero también esta sensación, yo pensaba, por lo que decías antes, de irse, que en realidad escribir también es irse, ¿no? No importa si estás con la maleta o con la valijita. Estás ausentándote de tu vida, estás ausentándote del cotidiano, de la realidad, negándole tiempo a hijas, amores, experiencias. A veces hay que vivir y no se puede escribir. Y sí que se necesita la distancia, ¿no? Escribir también es distanciarse. Y está bueno, creo que cualquiera que aspire a la escritura, si no se puede ir de sí, la tiene jodida. Porque el ombligo tiene un límite, a no ser que tengas un ombligo enorme, ¿no? Y está bueno ponerse en el lugar del otro y para eso hay que moverse. Si todos estuviéramos obligados a movernos, habría menos nacionalismos y las banderas no tendrían sentido, ¿no? Ahí sonaba como... ¡Abajo la bandera! En el caso de Leonardo, yo creo que si pusiéramos en el top 3, bueno, yo casi podría arriba de todo, una de las preguntas que todos los periodistas culturales le hemos hecho alguna vez en la vida es, pero tú, Leonardo, ¿nunca pensaste en abandonar Cuba? Eso te lo hemos preguntado todos, siempre, ya debe estar hasta las gafas de responder, pero sí que uno puede llegar a pensar, hombre, a lo mejor, en tu caso, si hubieras abandonado Cuba, a lo mejor no disfrutaríamos de Mario Conde. No, mira, yo he escrito mucho sobre el tema del exilio, como se sabe, la novela de mi vida, el exilio de Heredia, el exilio del grupo de varios de los del grupo de los Socarrones, los que regresan, después a partir de ahí un episodio se hizo el guión de la película Regreso a Ítaca, la pusimos el otro día aquí en la Filmoteca, después he escrito Como polvo en el viento, donde hay toda una diáspora de gentes de mi generación y de la generación que sigue. En las novelas de Mario Conde hay gente que se van yendo, algunos regresan, otros se van, es decir, que yo he trabajado mucho el tema, un tema que conozco de lecturas, de conversaciones, de percepciones, de ver reacciones, de ver actitudes, aquí en España, en Francia, en Estados Unidos, en Miami, en Hialeah, en fin, en México. Y bueno, voy acumulando esas experiencias de los otros, las voy procesando porque no es una experiencia personal, no es una experiencia personal. Yo siempre lo digo, pertenezco a esa rara especie de individuo que sigue viviendo en la misma casa donde nació, la misma casa, exactamente, y todavía afortunadamente tengo a mi madre ahí con sus 95 años. Y ese arraigo, pues, para mí ha sido fundamental. Yo no me imagino ser la persona que he sido en otro contexto. Y por lo tanto, no hubiera sido el escritor que he sido en otro contexto. Yo fui por primera vez a los Estados Unidos en el año 92, a Miami, porque era un congreso que era en Sarasota, que está en la otra costa de la Florida, ¿no?
y pasé por Miami, estuve con mis tíos, con varios de los amigos y tal, y todo el mundo me preguntaba ahí, bueno, te vas a quedar, ¿no? Año 92 en Cuba, aquello estaba en candela, en candela, en candela, en candela, como está ahora, está en candela, en candela, en candela. Y yo cada vez que le decía a la gente, no, yo voy a regresar, todo el mundo me decía, pero tú estás loco, aquello está en candela, en candela, en candela. Y yo decidí regresar y creo que en aquel momento no tenía conciencia exacta de por qué regresaba. Regresaba porque quería regresar, pero estaba respondiendo a lo que iba a pasar después. A que toda esa experiencia de haber vivido todos esos años en Cuba es el alimento de mi literatura, es de lo que he escrito durante todos estos años, una especie de crónica de lo que ha sido la vida cubana contemporánea desde la perspectiva, muy desde la perspectiva de mi generación. Mario Conde es un personaje de generación, los personajes de La Arruela de mi vida, los personajes de El Iván, de El hombre que amaba a los perros, una novela que arranca en la guerra, en la Revolución Rusa y llega hasta el siglo XXI, pero todo está visto desde la perspectiva de un cubano. Y yo creo que esa novela, esa misma historia, otra persona que no hubiera tenido la experiencia cubana que he tenido yo, nunca la hubiera escrito de la misma manera, porque haber vivido en un país socialista, como fue en su momento, ese periodo en que Mercader vive en Cuba, en que Iván se lo encuentra y empieza a tener toda la investigación sobre Trotsky, Iván, y después la experiencia de haber vivido todos los años en un país socialista es fundamental para haber podido escribir ese libro. No se hubiera podido escribir desde otra perspectiva. Un escritor español hubiera escrito otra novela en la que podía pasar lo mismo, pero se veía desde otra perspectiva. Y si yo hubiera sido un cubano en el año 92, hubiera quedado en los Estados Unidos, pues seguramente la hubiera escrito de otra manera o no la hubiera escrito nunca. Me hubiera afectado menos esa condición. Por eso yo creo que el arraigo, el sentido de pertenencia, los que puedan recordar el discurso de agradecimiento del Premio Princesa de Asturias, yo dije, 3 patrias tengo yo: Cuba, mi trabajo y mi lengua. Y a esas 3 patrias sigo perteneciendo. No puede haber mejor final. Por culpa de mi madre y de los jesuitas, yo soy muy obediente y me han dicho a la 1 y ya nos estamos pasando 5 minutos. ¿Lo han pasado bien? Sí, ¿no? Yo creo que han sido muy generosos, nos han dado información muy interesante, información de todo tipo. Se emociona con algún fragmento de la LEF. Le gusta bailar sola rock. Me ha gustado también. Y Leonardo comentaba, por ejemplo, hace un rato que es más de bibliotecas todavía que de internet a la hora de documentarse. Yo creo que hay mucha información que han estado francamente bien. Os agradezco mucho vuestra amabilidad, vuestra generosidad. Recordad que hay más sesiones todavía en este fantástico festival, que las disfrutéis. Es cierto, se ha comentado aquí en algún momento, podemos vivir sin leer, pero la verdad no sería lo mismo sin la lectura. Así que gracias a todos y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Óscar, Gustavo, Fernanda, Leonardo. La hemos pasado súper bien, la seguiremos pasando. Nos quedan todavía algunas cositas del festival. Ahora vamos a tener el concierto del payador argentino, payador, cantador popular, Wilson Saliwonski, también con una sorpresa extra. Entonces vamos a hacer una pausa de 5 minutos para hacer un pequeño cambio de escenario y les esperamos eso, un poquito para que disfrutemos de la oralidad, de la poesía improvisada. Y recuerden que esta tarde tenemos la última mesa redonda del festival que estará dedicada al teatro, con Aline Bey, Fernanda García Lao, Belén López Peiró y Yaisa Berrocal. Y a las 7:30, el estreno de la obra de teatro ¿Por qué olvidas cada verano? Y ya mañana hacemos segundo pase de la obra de teatro y la ruta literaria que ya está llenito. Pero bueno, gracias inmensos a todos por estar aquí.